Estamos en el taller de Mariano el Gato Rodríguez, aquí el Gato con Botargas, para conocer un poco más la historia de Tito y Tica, las mascotas de Asunción en los Panamericanos Juniors de este año. ¿Cómo abrí este taller? Fue un poco paulatino, fue un poco en desarrollo, como decía. Antes hacía otro tipo de laburos, u otro tipo de trabajos, y me fui derivando a hacer, como decía, mascotas y tal. En realidad, en principio, empezó siendo como algunas cosas que son personajes promocionales para publicidad o muchas veces para show infantil, para teatro, etcétera, etcétera. Y hace ya unos cuantos años, creo que 2017, 2018, lo de las Olimpiadas acá en Buenos Aires. Fue como el primer abordaje a una mascota, digamos, olímpica o que estaba más vinculada con lo deportivo. Bueno, y a partir de ahí se sucedieron varios personajes de distintos tipos de juegos y mascotas inclusive de clubes, etcétera, etcétera. Por eso lo digo vinculado a lo deportivo. Y de ese modo llegué a hacer primero a Tirica, que fue raro para mí porque me enteré Furor. que fue medio un boom y yo no tenía idea, que se convirtió un poco en la imagen de esos juegos, que creo que fue en el 2022. ¿Qué te piden cuando, tipo, che, tenés que hacer a Malvin de los juegos Evita, por ejemplo, que también los hiciste? O, por ejemplo, a Tito y a Tica de los Panamericanos de Asunción. ¿Te dicen, creá, sos libre de hacer lo que querés? ¿O te dicen, che, queremos que represente esto, queremos que tenga esto, queremos que sea este animal, tal vez? Sí, supongo que también esas cosas se dan como en proceso, medio paulatino. En muchas oportunidades me llegan como los diseños o los bocetos, los dibujos o el personaje ya con una identidad y supongo que ganando un poco de confianza en ese tren también empezaron a ocurrir que me piden como el carácter. De hecho ahora estoy trabajando en un personaje para el Comité Olímpico de Panamá. Que en él, claro, me pidieron que sea un animal en particular, que tenga algunas características, siempre en relación a la comunicación, siempre hay como una serie de ítems donde te piden que, no sé, que tenga determinadas características, que sea juvenil o que sea alegre o que, no sé, o que sea más fornido o que sea más simpático, más gordito o más tierno y en ese tren, nada, eso, se hace un desarrollo, en principio en bocetos, en dibujos, para después llegar a la mascota. Por lo general, la mascota en físico, digamos, tiene como alguna adaptación del dibujo a la persona. Básicamente porque en muchos casos, no sé, así en ese tren, saliendo por ejemplo de los juegos y tal, que en general son bastante humanizados, pero en general
cuando a veces piden algún personaje que, por decir cualquier cosa, es una lata, digo, nada, hay que un poco humanizarlo, o más que humanizarlo, ver por dónde salen sus brazos, sus piernas. Por lo general, en los juegos o en ese tipo de mascotas más deportivas, son más ergonométricos, necesitan como llevar las proporciones a una persona. Entonces, el trabajo es llevar ese personajito que por ahí viste que es muy cabezón o que tiene unas proporciones más simpáticas para el branding o la gráfica. Por lo general se intenta mentir las proporciones, llevarlo a que pueda calzarse una persona, posiblemente si la cabeza es muy grande se achica un poco, pero lo importante es que sea pregnante el personaje, que el carácter se pueda ver, que se pueda identificar. Y eso siempre es una tarea que es re entretenida de hacer. ¿Cómo fue, por ejemplo, con Tito y Tika? ¿Te llegó, no sé, el boceto? Te dijeron, queremos que hagas esto. ¿Cómo fue ese proceso y cuánto tiempo también lleva? Porque uno dice, son personajes que después están un mes, un poco más en una competencia, y tal vez tu proceso creativo viene, la mascota se creó hace mucho tiempo, porque a veces, viste que arrancan 2 años antes con las mascotas y toda la promoción. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? En el caso de Tito y Tika, me acercaron bocetos bastante definidos, pero como en 2D, por decirlo, como en una dimensión dibujo, que habían hecho algunos otros acercamientos de los personajes, pero lo que fue necesario fue, como decía recién, como ergonometrizarlos, quiero decir, como llevarlos a la proporción de una persona. Los personajitos, yo creo que lo que se ve en los dibujos, en las gráficas y qué sé yo, son bastante más cabezones, pero como tienen que ser ágiles, porque son deportistas, es necesario que cuando están delante del público y tal, puedan desenvolverse con soltura, que eso también es importante siempre, como el tipo de materiales y el tipo de telas que usamos y la comodidad de los artistas que van dentro. Es una cosa siempre como a tener en cuenta, que ellos estén cómodos. Pero en el desarrollo lo que hicimos fue tomar esos dibujos, hacer por ejemplo un modelado en 3D, para después llevarlo al plano físico en concreto. Esta idea de hacerlos en 3D siempre ayuda como a, no sé, antiguamente yo hacía ese proceso más artesanalmente, entonces a partir de los dibujos se hacía una escultura en arcilla, esos moldes, etcétera, etcétera. Ahora es un poco más ágil, porque es un modelado virtual primero, que después se pasa a una máquina para tener esa escultura y llegar a los volúmenes y al resultado de la cabeza en volumen. La confección tarda un tiempo, pero no es tan prolongada y depende, muchas veces los hacemos en serie. Digo, a Tiricá yo creo que hicimos por lo menos 12. Ahora hicimos 4 Tito y Tika y sé que vamos a tener que hacer más durante el año, porque hacen acciones en simultáneo en distintos lugares, cosas de ese tipo. Pero en el proceso quizás puede ser largo, porque siempre hay un intercambio, hay un feedback de mandar un boceto y que te lo señalen. Mira, yo pensaba que fuera más naranja, o pensaba que fuese más tal cosa. A veces hay un terreno que es más subjetivo, que es quiero que sea más tierno, y a veces hay cosas que son más objetivas, que son, viste, 5 centímetros menos. Y en ese proceso pasa un tiempo largo. ¿Te gusta el deporte? ¿Eras de ver algún panamericano, sudamericano
o mismo las mascotas, decir, che, ¿sabes que me acuerdo de esta mascota que me voló la cabeza de tal Juegos Olímpicos y siempre dije, me gustaría en algún momento hacerlo, o estaba fuera de todo ese mundo? Siempre, no sé, los Juegos Olímpicos son como los mundiales, siempre hay algo del interés que ocurre, digamos, de ver cosas, aparte que muchas disciplinas ni siquiera entendés muy bien o sabés que existen, qué sé yo. Y en ese tren hay cosas que son muy interesantes, pero la verdad es que yo vengo como de un universo más artístico, en el que el deporte nunca estuvo muy incorporado a mi vida, pero sí empezó a ocurrir a partir de algunos, de desarrollar las mascotas y tal, que empecé a ver, sí, claro, mascotas que me resultaron como, esto sí es así, esto sí es así, esto necesito tal cosa, mirá que bien hecho tal cosa. Y digamos, dentro del desarrollo de eso me resulta re interesante ver cómo están hechos, no sé, en función de qué. Insisto, Tiricá hizo de todo, lo pusieron hasta andar en esquí, en agua, y para eso, digo, tenés que entender un poco de algunas de las disciplinas para ver que pueda, que le posibilitarle las opciones. No sos el que probás vos los disfraces acá, ¿no? No te acá andás revolcando con los disfraces, ¿no? No. Acá somos un grupo de trabajo, y a veces sí, me pruebo naturalmente. No soy el que va al evento a meterse a pegar unos saltos con la tribuna. Pero acá sí, somos un equipo de trabajo que somos unos cuantos, y por suerte tenemos como varias tallas distintas. Entonces eso es útil porque también el tamaño de la persona que va adentro es un criterio. Entonces muchas veces nos piden para un estándar, para que pueda meterse cualquiera, que tiene también un margen de tamaño. Y a veces nos piden alguna cosa, mirá, esta chica mide 1 metro, o este chico mide 1,55 m. ¿Qué aspirás con esto? Por ejemplo, cuál te gustaría que sea el próximo paso en cuanto a eventos? Obviamente uno siempre piensa en Juego Olímpico. ¿En qué te gustaría que digas, che, yo quiero trabajar y hacer la mascota de este evento? Creo que lo que pienso es en hacer crecer como el aspecto más artístico dentro de ese tipo de eventos. Pienso, por ejemplo, en cosas que ocurren, qué sé yo, siempre pienso en el Supertazón, ¿se llama? Sí, Super Bowl, sí. En sí, el sí, Super sí, Bowl, que no solamente, digamos, hay mascotas, sino que hay eventos que son más grandilocuentes, y hay, viste, no sé, he visto cosas que son enormes, que hay personajes que aparecen, y poder trabajar, por ejemplo, no solamente en las mascotas, sino en ese despliegue, en la presentación de los Juegos Olímpicos, que siempre son cosas enormes, y que implican, digamos, otra dinámica de trabajo, ¿no? Porque en muchos casos no solamente, por ejemplo, he visto muñecos en grúas, sino que, viste, he visto mucha gente desplegando artística en esos eventos tan enormes. ¿Qué sentís cuando ves tu trabajo en un evento? ¿Ves mascotas que hiciste haciendo, sí, no sé, tirándose de esquí o saltando, o en un evento tan multitudinario? ¿Qué se te pasa a decir, che, loco, mirá, eso estuvo acá en mi taller, lo hice y mirá dónde está? La verdad que es sorprendente. Es sorprendente, incluso me pasó mucho eso con Tiricá, que no solamente el alcance de lo que el artista o que estaba dentro, o el atleta, porque posiblemente era un atleta, o varios, podían hacer con el traje puesto, sino como el alcance más
no sé cómo decirlo, eh, en relación a la llegada a la gente, Claro. que despertó tanto cariño, digo, Claro. o afecto, o eh, a- a- apego al personaje. Eso, apego. Sí, 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 hacer tan querido algo que hiciste es como que es... Sí, es sorprendente. Digo, no. Y aparte tan lejos de acá. Digo, porque yo me enteré un día, digamos, yo había hecho, no sé, esos 10 12 tiricá y nada, yo seguí trabajando en mi taller como todos los días y un día me llegó, che, mirá lo que está pasando con tiricá. Y me sorprendí. Me pareció alucinante. Y incluso me acuerdo que hay un video cuando terminan esos juegos, que hay una despedida de Tiricá. Sí, sí, se volvió tan furor que hicieron su propio, le hicieron hasta un evento propio a la mascota, porque a veces fue más furor que eventos deportivos en sí. Increíble, Increíble, increíble. increíble. Bueno, a seguir trascendiendo eso y llevando, generándole ese cariño a la gente con un laburo muy lindo que haces. Ahora nos vas a mostrar un poquito el taller y te agradezco, Mariano Rodríguez. Gracias por estar en el idioma olímpico y bueno, a seguir creciendo. Por favor, gracias a vos.